Bueno, pues muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a regocijar y vamos a aprender y vamos a honrar y glorificar a nuestro Dios. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Padre Santo, eres digno, eres santo, eres bueno. Señor, en ti está todo lo que necesitamos y en este momento, Señor, queremos darte la bienvenida, invitarte a que estés con nosotros, no porque no seas omnipresente, sino porque queremos que te manifiestes entre nosotros. Señor, queremos que nos hables, queremos, como dice la bendición arónica, Señor, que voltees y hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y que podamos, Señor, nosotros dar fruto de esa bendición. En el nombre de Jesús, Padre, te entregamos nuestra mente, te entregamos nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Te pedimos que abras nuestros oídos, que nuestros ojos sean abiertos para verte a ti, que nuestro corazón esté sensible y abierto para tu Espíritu Santo enseñándonos y moldeándonos cada vez más. Así que, Padre, te decimos, háblanos, te escuchamos y que tu palabra no sea solamente palabra de oídas, sino que las pongamos por obra para crecimiento, Señor, y para avance de tu reino a través de nosotros sobre la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si tienen el video listo, por favor. La semana pasada estuvimos viendo esto. ¿Ah? Todo comenzó con una chica acostada en el pasto. 1000 kilómetros, 10,000 kilómetros, 100,000 kilómetros, 1,000,000 de kilómetros, 10 millones de kilómetros, 100 millones de kilómetros, 1 billón de kilómetros, 10 billones de kilómetros, 100 billones de kilómetros, 1 trillón de kilómetros, 1 año luz, 10 años luz, 100 años luz, 1000 años luz, 10,000 años luz, 100,000 años luz, 1,000,000 de años luz, 100 millones de años luz, 1 billón de años luz, 10 billones de años luz. Y vamos de regreso. Vimos cómo la grandeza de Dios es sorprendente. La sabiduría. Y ahí estamos. Pero no es solo de lo que se ve hacia afuera, sino de lo que se ve hacia adentro. 10 micrómetros, 1 micrómetro, 100 nanómetros. Ahí tenemos el ADN, electrones, y la distancia interna.
que nos lleva al neutrón, al protón. Y este es el resumen de lo que pudimos ver la clase pasada, qué tan grande es Dios. Y seguimos avanzando en entender lo que es el saber honrar a Dios, lo que es tener temor de Dios. La clase pasada, si no la vieron, si no estuvieron, por favor véanla, porque todo lo que hacemos tiene una secuencia y aunque estamos leyendo los capítulos del libro, cada vez que tenemos una clase le ponemos el ADN de la casa y lo que el Señor a nosotros nos va mostrando. Entonces, no se pierdan las clases. Si tuvieron que irse de viaje por X o por Y, o si se enfermaron o lo que sea, cancelo enfermedades en el nombre de Jesús. Pero no se la pierdan. Y el ver los capítulos antes de la clase les hace entender un poquito más de lo que estamos hablando. El día de hoy nos toca ver la lección 4, parte 1 y 2, que se llama Orden, Gloria y Juicio. Y después de todo lo que hemos visto, de la grandeza, de la gloria de Dios, tenemos que ver esta secuencia que Dios tiene vez tras vez en su palabra. Orden, gloria y juicio. Antes que Dios manifieste su gloria, Dios siempre trae un orden divino. Siempre. Y lo vemos claramente por ejemplo, en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. No pueden saltar directo al monte del Señor. Hay un proceso de limpieza, hay un orden, hay una manera prescrita en la que el Señor hace las cosas. Y una vez que eso se cumple, su gloria es revelada. Y sobreviene una gran bendición. También, entonces, cuando Él ya dio las instrucciones de lo que es necesario para recibir la bendición de su gloria, entonces el que nosotros tengamos la osadía de decir, no necesito ese orden, voy a ir directo. Eso trae juicio. Y eso es lo que vamos a desarrollar en la clase. En la palabra de Dios, en Génesis 1, versículo 2, dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. Esas palabras, desordenada y vacía, es la palabra haya en Tov. Son las palabras originales. Y juntas estas dos palabras nos dan una descripción más certera que de donde saca el intérprete de la palabra, que era algo que no tenía forma, estaba deforme, o más bien con falta de forma, y había caos. Es algo que estaba sin forma y caótico. No había orden, sino había desorden. El Espíritu de Dios dice que ya estaba moviéndose sobre las aguas, ¿sí? Y es como que hubiera estado diciendo: ok, Señor, cuando tú digas, ¿sí? Estaba el Espíritu de Dios moviéndose, pero no hizo nada hasta que el Señor empezó a soltar la palabra. Y entonces cuando el Señor dijo: hágase la luz,
¡fum! El Espíritu de Santo dice, ahí te voy. Y se suelta. Lo primero que hizo Dios fue establecer su luz. No como la luz del sol, ¿sí? Porque el sol se estableció el cuarto día, sino que es la luz de su presencia, la luz que hace posible en el orden de Dios, esa luz, esa presencia de su gloria es la que hace la luz, hace posible que todo responda a su palabra. Allana el camino y cuando prepara todo con su luz, entonces suelta la palabra. Háganse los cielos y la tierra, háganse las aves, háganse los mares, sepárense la tierra de los mares, y todo comienza a responder. Todo tiene un orden, todo tiene una secuencia. Pero después de que Dios crea, y fíjense cómo fue la cosa, ¿de dónde sacó el material Dios para crear a Adán? De la tierra. ¿De dónde lo formó? Del barro, del polvo, ¿sí? Y científicamente está probado que los elementos en el cuerpo humano son los mismos del barro. ¿Qué tal? ¿Sí? Del polvo venimos y al polvo regresamos. Entonces, Dios puso orden. Primero creó ese barro y después tomó de ese barro. No que Él no hubiera podido solo decirlo, pero Dios tenía un plan específico, especial para nosotros. Nosotros no somos animales, no somos polvo. Nos formó del polvo, pero sopló de su espíritu. Somos una creación divina, a su imagen y semejanza. Y Dios se estableció como soberano. Adán y Eva eran sus representantes en la tierra. Pero eso no los hacía Dios. ¿Estamos de acuerdo? El que tú seas el representante de un gobierno no te hace el presidente del gobierno. Te hace un embajador. Y esa era la función de Adán y Eva. Representar a Dios con toda su autoridad, porque un embajador ejerce la autoridad en el lugar a donde va. Tiene un terreno. El embajador tiene un terreno en el país donde trabaja, que es su país, en ese lugar. Dios le da una asignación a Adán y Eva, pero viene la serpiente y convence a Eva que ella puede ser como Dios. Y dice la Biblia que su esposo estaba junto a ella. ¿Sí? Su esposo, la Biblia lo dice, estaba junto a ella. Y en lugar de decirle, mujer, yo escuché la voz directa de Dios que a mí me dijo que no comamos de ese árbol, así que no lo voy a hacer. ¿Hizo eso? Juntos deshonraron a Dios. Juntos minimizaron a Dios a la altura del hombre. Creyeron que esos diminutas partículas de átomos del universo podían ser como Dios. Al pecar, entonces ellos dice la Biblia que eran desnudos y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque cuando no había pecado en ellos, la gloria de Dios podía posarse sobre ellos. Ellos fueron los únicos seres humanos que pudieron caminar sobre la tierra cubiertos físicamente de la gloria de Dios.
porque en ellos no había un solo pecado. Un pecado levanta la gloria de Dios. Se levanta la gloria de Dios y que dicen, ¡ah! Estoy desnudo. Vieron su naturaleza corrupta. ¿Y qué hacen? Se van a cubrir con hojas que tejen con su propio trabajo. Y Dios, cuando dice, ¿dónde están? ¿Ustedes creen que no sabían dónde estaba? Pero Dios estaba llamando a su alma y a su espíritu. Les estaba mostrando que Él ya sabía. ¿Y qué hace? Le quita lo que ellos habían tejido con sus propias manos de las ramas y los viste de pieles. ¿Y qué tuvo que haber pasado con esas pieles antes de ponérselos? Un sacrificio. Y desde ese momento ya comenzó el símbolo de lo que era necesario para redimir su pecado, el derramamiento de sangre. Dios había creado todo por medio de su palabra. Dios es tan soberano que Él habla y es. Y lo que Él dice es. Entonces, después de un tiempo, después de que pasó lo que pasó con Adán y Eva, la tierra comienza a avanzar. Llegamos al tiempo de Moisés y cuando llegamos al tiempo de Moisés, el pueblo de Israel ya había pasado 400 años bajo el yugo egipcio. ¿Sí? Cuando tú vives en esos 400 años, hay generaciones que crean culturas, que crean costumbres, que crean manera de hacer las cosas. Dios tenía, cuando los sacó de ahí, Dios los sacó para llevarlos al desierto y no fue secreto, porque desde que no les agarró por sorpresa estar en el desierto, porque cuando Dios hablaba a Faraón a través de Aarón y Moisés, porque Moisés no decía nada, era Aarón el que hablaba, ¿sí? Él decía, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que vayan al desierto y allí me adoren. No les dijo, deja ir a mi pueblo para que los lleve a la tierra prometida. Entonces no fue secreto que Dios estaba planeando llevarlos al desierto para enseñarles lo que es la verdadera adoración. Pero ¿qué tuvo que hacer en el desierto? Tuvo que pasar un tiempo en el que ellos, cuando tú ves el maná es representante en ese tiempo, y eso no lo dice el libro, pero el maná es la representación de depender solamente de lo que Dios provee para nutrirte, para estar sano. El desierto fue creado para arrancar la mentalidad idólatra donde habían muchos dioses, y en el desierto dependes de mí y solo de mí, y a mí solo me glorificas. Tu comida viene de mí, tus ropas dependen de mí. ¿Y qué hicieron los israelitas? Se empezaron a quejar.
empieza a salir toda la cloaca que había adentro. Empieza a salir lo que ellos habían tenido durante esos 400 años. Era necesario que ellos pasaran por el desierto para que ellos pudieran ser limpiados de eso. Pero vez tras vez se quejan y pecan contra Dios. Y Dios lo que tuvo que hacer es esperar a la siguiente generación. ¿Solo fueron fieles? Josué y Caleb, que fueron fieles, fueron constantes, y a ellos Dios los usó para liderar al pueblo para salir de Egipto. Dios desde el principio ha querido caminar con el hombre, pero para poder hacerlo tuvo que asentar un orden. En Éxodo 29:46 dice: así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Se empieza a construir el tabernáculo. Y el tabernáculo de su presencia, estando ellos con Moisés, comienzan a construir el tabernáculo. Y cuando Dios empieza a dar las instrucciones a Moisés, le dice qué material se va a usar, a qué hora van a trabajar, qué hora no pueden trabajar. Les dice quiénes van a trabajar. Les dice cómo se tienen que preparar los que van a trabajar en el templo. Dios tiene un orden. ¿Saben por qué tiene ese orden? Porque Dios desde el principio ha querido crear la imagen del cielo en la tierra. ¿Por qué creen que en la oración del Padre Nuestro siempre decimos: venga tu reino, hágase tu voluntad? En el corazón de Dios siempre ha estado representar en la tierra lo que es en el cielo. Y la razón por la que Él da específicas instrucciones es porque Él ya tiene un modelo. Y Dios quiere que ese modelo se cumpla en la tierra. Y cuando algo se sale del modelo de Dios, se sale del modelo de los cielos. Y Dios no puede habitar en algo que desobedece de acuerdo a sus indicaciones. Moisés recibió instrucciones cuando estaba apartado en el monte Sinaí. Es en su presencia que recibimos instrucciones para construir el templo. ¿Se fijan? Tú eres templo del Espíritu Santo. Y es en la presencia de Dios que tú recibes las instrucciones para construir, santificar y edificar este templo. Con Moisés se completa la obra con las instrucciones específicas. Y dice la Biblia que una vez que se levantó el tabernáculo, Éxodo 40 del 34 al 35 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. ¿Por qué una nube? ¿Por qué se menciona una nube
casi siempre que venía la presencia manifiesta de Dios. Porque Dios es demasiado magnífico y la nube es necesaria, porque de otra manera el hombre no podría soportarlo. La nube esconde aquello que no podemos soportar y manifiesta su gloria. Con Moisés le pidió: Señor, muéstrame tu gloria. Y a veces, después de esto, yo digo: Señor, muéstrame la nube del conocimiento de tu gloria. Porque el momento en que yo vea toda tu gloria, ya partí. Si la nube no hubiera ocultado su rostro, la gente hubiera muerto inmediatamente. Y el Señor le respondió. El Señor quería manifestarse a su pueblo. Y el Señor le respondió: voy a hacer que todo mi bien. Él le pide: muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria. Y Dios responde: te voy a mostrar todo mi bien. Voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor. Porque soy misericordioso con que quiero ser misericordioso. Le está diciendo: voy a pasar delante de mí, te voy a dar la espalda porque tengo misericordia de ti. Y soy clemente con quien quiero ser clemente. Y el Señor dijo también: mi rostro no podrás ver, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Y añadió: mira, aquí en la roca junto a mí hay un lugar, quédate ahí. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. Y después de eso apartaré mi mano y podrás ver mis espaldas, pero no mi rostro. La carne mortal no puede permanecer en la presencia de su gloria. En 1 Timoteo, estábamos en el Antiguo Testamento. En 1 Timoteo 6, del 14 al 16, dice: te mando que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. En el momento preciso. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Esto es el Nuevo Testamento. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Entonces, el Señor establece su orden. Y viene entonces la manifestación de su gloria. La preparación debe ser muy detallada de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra. Los detalles de lo que Dios quiere para tu vida están en la palabra de Dios. Entonces, Él revela su gloria a tu vida. Pero si hacemos las cosas a nuestra manera, entonces pagamos la consecuencia de nuestra desobediencia. Dios no necesita nuestra ayuda. No hay ningún capítulo que haga falta en la Biblia.
no podemos nosotros añadir. De hecho, las mismas escrituras dicen: cualquiera que añada un tilde y un punto y lo que sea en la palabra, ¿sí? Después de que el Señor establece su orden, vemos la gloria, pero Él se esconde detrás de una nube. Porque Él quería mostrarle su persona a Moisés, pero debido al pecado de la humanidad, el cuerpo humano no puede aguantar la gloria de Dios. Le mostró sus espaldas porque quería de todas maneras que el beneficio de su presencia pudiera ser recibido, percibido. ¿Y qué pasó cuando Moisés bajó? Su rostro estaba lleno de luz, dice la Biblia. Y Dios, en esa presencia, aunque no fue consumido Moisés, fue afectado. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Consume y destruye lo que no es santo. Limpia. Hebreos 12, 28 y 29 dice: así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. El temor y la reverencia traen esa nube que manifiesta su gloria sin que muramos. Jesús ya murió por nosotros e hizo posible que nosotros podamos tener acceso. Y a mí me gusta cómo el autor ilustra por qué o cómo es que esa luz, cuando Pablo describía la luz que había visto, decía que era una luz más brillante que el sol. En Hechos 26, 13 dice: y de pronto, rey Agripa, a eso del mediodía, una luz del cielo, más brillante que el resplandor del sol, rodeó en el camino a mí y a mis acompañantes. Ahora, si la tierra estuviera 1 metro más cerca del sol, ¿qué pasaría? Se achicharra la tierra y todos nosotros con ella. Dios tiene medida la distancia exacta para que el sol nos alumbre, nos caliente y no nos queme. Es un Dios maravilloso. Pero el orden, por eso el orden tiene una razón de ser. ¿Qué pasa cuando tú intentas ver al sol directamente? No se puede, te lastima la vista.
Dios es la representación de la más poderosa luz que existe en todo el universo. Dios tiene más luz que todos los soles de todas las galaxias. Si tú y yo no podemos estar un centímetro más cerca del sol porque morimos, imagínate estar ante la presencia de aquel que es más grande que todos los soles y las estrellas y las conoce por nombre. Imagínate, no lo aguantas, no lo aguantamos. Por eso le dijo a Moisés: voy a hacer que mi bien pase delante de ti. Y es por eso que Dios se manifestaba con una nube. Porque la nube era el filtro para que el hombre no muriera. Entonces, vemos que cuando viene Jesús, Él, cuando estaba leyendo estas escrituras, para mí personalmente fue como que la nube de la presencia de Dios se volvió carne. Porque Jesucristo es Dios y siempre ha sido Dios. Mas sin embargo, vivió entre nosotros. Y se hizo por amor tan cercano a nosotros que lo menospreciamos. Los suyos no le reconocieron, dice la palabra. Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, nunca reveló toda su gloria. ¿Por qué? Porque quería Dios caminar y convivir con la humanidad. Eso era lo que siempre había querido hacer. Tanto en el Antiguo Testamento, Jesús apareció en el Antiguo Testamento. Se le apareció a Josué, se le apareció a Abraham. Y dejó con la cadera suelta a Jacob. Él ha sido el que Dios ha enviado desde el principio para convivir y hablar de parte de Dios al hombre. En Apocalipsis 1 del 10 y 12 al 17 vemos algo. Antes de leerlo, aquí en este pasaje, Él está manifestado en su gloria. Y el apóstol Juan puede describir su gloria. ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu. Y lo dice, estando en el Espíritu, y empieza todo. ¿Sí? Cuando Isaías puede ver el trono y puede ver todo lo que ve, dice, y estaba en el Espíritu, porque nuestra carne no lo aguanta. Pero Dios es Espíritu, y cuando estamos en ese lugar, en el Espíritu con Dios, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Él tiene preparadas para nosotros. Y vamos a poder ver y hacer cosas que en nuestra carne son imposibles. En Jesucristo está todo lo que necesitamos para el conocimiento de su gloria. Dice en Apocalipsis 1,
10 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como el horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto ante sus pies. El conocimiento de la gloria de Dios es Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Jesucristo es la revelación de la gloria de Dios hecha carne. En otra escritura dice, ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo, pero en aquel día lo veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día lo conoceré tal y como soy conocido. Necesitamos un espejo turbio para poder realmente acercarnos a Él, pero va a llegar un día en que lo vamos a poder ver cara a cara, espíritu a espíritu. Entonces, después de que su gloria es manifiesta, cuando algo sucede que rompe lo que Él ya estableció, inevitablemente tiene que venir un juicio. En Éxodo 28:1 dice, harás que tu hermano Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar se presenten ante ti para que de entre los hijos de Israel sean mis sacerdotes. Aquí volvemos a ver que Dios está dando instrucciones específicas y les dice cómo los van a entrenar, qué van a hacer, quiénes se pueden acercar, cómo es que se pueden acercar y qué hacen los hijos de Aarón. Yo lo veía de esta manera. Pues Moy es mi tío, Aarón es mi papá. Y nosotros somos sacerdotes. Y empiezan a querer hacer chanchullos. Empiezan a querer hacer de las suyas. Dios ya había establecido un orden. Su gloria ya había sido manifiesta. Pero vienen 2 que le hablan de tú a Dios. Y entonces, ¿qué les pasó? Se presentan con fuego extraño. Un fuego de la manera en que Dios no lo permitía. No estaba en sus instrucciones. Y dice la Biblia que de la presencia de Dios salió fuego y los consumió.
Entonces, Nadab y Abiú quisieron hacer las cosas a su manera y Dios se enojó tanto que cayeron muertos. Ellos no respetaron lo sagrado, ofrecieron ese fuego extraño, fueron irreverentes e instantáneamente fueron juzgados. ¿Y qué es lo que le dice Moisés, Aarón y a la congregación? Dice, a esto, ¿se acuerdan lo que el Señor ha venido enseñando? A esto se refería el Señor cuando dijo, seré santificado entre aquellos que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. No tuteado, glorificado. Ya había Dios dado instrucciones, el fruto de la obediencia de esas instrucciones ya se había dado, pero cuando viene una transgresión, viene el juicio. Pasan los años, generaciones, David le pasa la batuta a Salomón y Salomón comienza a construir, y dice en la Biblia que le tardó 7 años construir el templo. 7 años. Siguieron instrucciones específicas y dijeron, no, ya no nos va a pasar lo que le pasó a los hijos de Aarón. Vamos a hacerlo como debemos hacerlo. Siguen las instrucciones, reciben la gloria de Dios revelada. Y al recibir esa gloria de Dios, dice en 2 de Crónicas 5:14, y por causa de la nube, de la gloria de Dios que ya se estaba manifestando en ese templo que ya había levantado Salomón, dice, y por causa de la nube, los sacerdotes no podían estar allí para ministrar, porque la gloria del Señor había llenado el templo de Dios. Y wow, la gloria se revela, el templo es consagrado, pero luego viene un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios e induce al pueblo a practicar idolatría. Y eso es lo que más ofende a Dios desde el principio, la idolatría. Y dice la palabra en 2 de Crónicas 36. Pero más adelante dice, pero también por todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad e imitaron todas las repugnantes prácticas de las naciones y contaminaron el templo del Señor, que Él habita santificado en Jerusalén. El Señor y Dios de sus padres no dejaba de enviarles su palabra por medio de sus mensajeros, pues amaba a su pueblo y el lugar donde habitaba. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, de sus profetas, y menospreciaban sus palabras. Finalmente la ira del Señor se encendió contra su pueblo y ya no hubo remedio. ¿Cómo aplicamos esto al día de hoy? El Señor ya nos dio instrucciones en su palabra. Dios quiere establecer un orden en nuestras vidas. Estamos viviendo un tiempo donde el mundo está profanando lo sagrado. Le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Qué pasó en el libro de Romanos cuando dice la Biblia, y conociendo a Dios, no le honraron como Dios, ni le obedecieron, sino que se entregaron
a sus pasiones. Y de estar contendiendo con Dios y estar jalando y estirando, Dios dice, van a pagar las consecuencias. Siempre, cuando hay desobediencia a Dios, eminentemente tendrá un juicio. Y no importa lo que tú veas o no veas estando tú vivo en esta tierra, el día del juicio siempre va a llegar. Y esto no es para que digamos, ay, qué legalistas somos. Hermanos, hay una ley que tenemos que seguir. El problema está en que la iglesia está viviendo el día de hoy un cristianismo light. Toma de la palabra lo que le conviene y tuerce lo que no le conviene. El amor es amor, y si Dios es amor, está de acuerdo con mi estilo de vida. No que los cristianos dicen que Dios es amor, nosotros nos amamos. Eso no es amor, eso es lujuria, son pasiones pervertidas. Dios lo dice claramente en su palabra. Estábamos comentando mis hijos y yo el otro día que ya hay, siempre desde que yo de joven tenía una Biblia que se llamaba Biblia Arcoíris, pero era una Biblia en la que los colores representaban las diferentes revelaciones de Dios en la palabra. Entonces cada revelación tenía un color. De hecho le pasé esa Biblia a Eli y un tiempo ella la usó, pero ahorita hay una Biblia arcoíris que no tiene ese significado. ¿Sí? Han torcido y es una burla al pacto de Dios. Porque el verdadero significado de un arcoíris es el recordar el pacto que Dios tiene con su pueblo. Y el diablo se burla usando algo que Dios asentó como sagrado, profanando. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto a nosotros? El día de hoy las naciones están alejadas de Dios y en las iglesias no se le da honor ni prioridad a las cosas que son de Dios. Si ustedes están aquí levantándose más temprano de lo que se levantaban antes, gloria a Dios porque están pagando un precio para estar aquí. Pero hay personas que critican a los líderes, critican a los pastores, sin darnos cuenta de que la palabra ya estableció un orden acerca de cómo honrar lo que es sagrado. Y no porque los pastores ni los líderes sean dioses ni nada, sino porque Dios estableció en su palabra cómo deben ser las cosas de acuerdo a la honra. Y no solo eso, su casa es sagrada. Ay, pero es que a mí solo me ponen a lavar baños. Dale gracias a Dios que tienes el privilegio de tocar lo que le pertenece a Dios. Es una honra el que tú puedas servir en la casa de Dios. Ay, pero es que si voy a servir en el campamento, yo quiero servir aquí, aquí y aquí. Si no, no cuentan conmigo. ¿Cuánto amas a los jóvenes? ¿Cuánto amas la generación que necesita realmente
estar en un lugar donde no tenga nada más que hacer, sino que enfocarse en la palabra de Dios. Y el trabajo de todos hace posible la obra de Dios. Es un privilegio. Lo triste es que cuando estamos sirviendo, sea de ujieres, sea cocina, sea campamento, sea lo que sea, empieza a salir estamos en el desierto y empieza a salir todo lo que está dentro. Es que el hermano me puso a hacer esto y yo ya estoy más arriba que esto, me debe poner a hacer otra cosa. Si no estás listo para hacer lo que sea, no estás listo para servir. Punto. ¿En dónde está tu corazón? La honra comienza, por eso dice la palabra, el que es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Honra lo que es sagrado, trata como sagrado todo lo que Dios te da el privilegio de hacer y vas a ver su gloria. Si tú menosprecias lo que haces por Dios, eventualmente vas a ver el juicio. Todo lo que le pertenece a Dios, cada silla de este lugar, es un objeto del templo. Y si vamos a la manera en que Dios trataba los objetos del templo en el tabernáculo, oh wow. Cuidado que pongas un chicle debajo de la silla. Es en serio. El lugar donde estás sentado es un objeto del templo. Y es por eso que los sugieres deben ser personas que tengan el concepto de honra a lo que es sagrado, que amen lo que le pertenece a Dios, que amen la casa de Dios. No hay trabajo menor y mayor, hay un orden, es todo. Y cada quien tiene una asignación. Y si no hubiera una parte de todo ese orden, empieza el caos. Cada parte es necesaria. ¿Dónde está tu corazón con respecto a lo que Dios te ha dado para hacer en su reino? No menosprecies lo que Dios te ha puesto, lo que Dios te ha dado, los lugares donde Dios te ha llevado. La manera en que tú sirves refleja la manera en que tú honras a Dios. Sea desde predicar la palabra, lavar baños, acomodar sillas. Piensa que todo lo que ves en este lugar está consagrado a Dios y trátalo como tal, no como común. Jesús hizo posible que pudiéramos tener acceso al Padre, pero su ley, su palabra, no cambia. Y le debemos la misma honra, le debemos el mismo honor. Vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque siendo vasos indignos, vasijas indignas, tú nos bendices con el conocimiento de tu gloria. Señor, en este momento te pedimos que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Y como dijiste tú al partir de la tierra, que nos traerías a un consolador,
que nos seguiría enseñando. Estamos aprendiendo por lo que tú dejaste, tu espíritu. Espíritu del Dios viviente, ven a este lugar y revélanos lo que es tu gloria, para poder estar asombrados, reverenciar y honrar lo que es tuyo, lo que a ti te pertenece, lo que has consagrado. Señor, perdónanos por haber menospreciado tu gloria. Perdónanos, Señor, por menospreciar tu presencia y hablarte como si fueras un colega terrenal, pero más que hablarte, tratarte así. Señor, que nunca seamos como los hijos de Aarón. En el nombre de Jesús, Padre, permite que nuestras ofrendas nunca sean fuego extraño. Que ese sacrificio vivo, santo y agradable que somos nosotros, lo sea delante de tu presencia. Que podamos ver, así como tus discípulos, Señor Jesús, pudieron experimentar la intimidad, la cercanía de tu persona. Tú veniste porque ese ha sido siempre tu anhelo y tu deseo de caminar, de convivir con nosotros. Pero aún así, tú fuiste glorificado. Y tu espíritu sigue con nosotros. Y por fe, Señor, sabemos cada día que tenemos un Dios glorioso y poderoso. Que tenemos un Dios santo, santo, santo. Que tenemos a ese león de la tribu de Judá en toda su gloria y todo su esplendor. Que tenemos acceso a la sangre de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, al lugar santísimo. Pero haznos limpios de manos y puros de corazón, Señor. Haznos limpios de manos y puros de corazón, para llegar al monte santo y poder contemplar tu rostro. Permite que entendamos que tu palabra es maravillosa para poner ese orden que nos prepara para tu presencia. Gracias, porque las instrucciones ya las diste. Gracias. En el nombre de Jesús bendecimos tu santidad, bendecimos tu gloria, bendecimos tu persona. Y te damos toda la honra, toda la gloria y todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén.